Buenos días o buenas tardes, según sea el caso, hermanos y amigos. Es un placer una vez más de estar con ustedes. Y bueno, seguimos esperando que pase esta crisis por la que estamos atravesando todos y esperando en el Señor que en su infinita gracia nos dé o nos devuelva la normalidad o enseñarnos a vivir en la nueva normalidad, porque de repente puede ser que el Señor esté cambiando las cosas para mostrarnos un cuadro diferente de la vida. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a trabajar un poco hoy con Juan y vamos a mirar el capítulo 8, versos 48 en adelante, aunque en realidad vamos a mirar el contexto de esto que voy a hablar, que viene del capítulo 7. Y estamos siguiendo con una nueva serie que es el Yo Soy de los Tiempos. Y el título de la predicación en esta ocasión es ¿Verdad o piedras? ¿Verdad o piedras? Y vamos a leer este texto, después tenemos una oración y vamos a empezar a trabajar. En el verso 48 comienza diciendo: respondieron entonces los judíos, esto es los fariseos y los escribas, y le dijeron, esto es a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Padre, muchas gracias por tu palabra y te rogamos en el nombre de Cristo que la apliques a nuestros corazones. Así que elevamos esta humilde oración en su nombre. Amén. Bueno, ¿verdad o piedras? En estos días hemos estado mirando por televisión las manifestaciones en Estados Unidos que ya se están desbordando y están afectando un montón de estados. Inclusive estamos observando que en otras partes del mundo se están sumando a estas voces de protesta debido a, en fin, el desbalance social que existe en el trato común de la gente en estas sociedades. Y todo en torno a el tema del racismo y la
brutalidad policíaca en algunos casos. Hay que reconocer que a veces existe un poquito una ley no escrita de gatillo fácil o de, en fin, de tratar de una manera diferente a la gente de color, aunque ese término tampoco me gusta mucho. Lo uso porque es el que se utiliza en la actualidad, pero no es el más apropiado. Tenemos que tener cuidado, sin embargo, porque a veces tenemos la tendencia de generalizar. Ojo con esto, porque cuando se dice que todos los policías son racistas es un grave error. Y eso en la sociedad se utiliza, es un lema, pero nosotros los cristianos tenemos que expresarnos de una manera distinta. No son racistas todos los policías, eso es mentira, no es así. Decir que todos los policías son racistas significa que las mujeres que se casaron con ellos también son racistas y los hijos que están teniendo son también o van a ser racistas. Y eso no es así. Yo conozco policías que no son racistas. Y por el otro lado, decir que toda la sociedad norteamericana son racistas tampoco es correcto. Norteamérica no es racista. Hay racistas en Norteamérica, que es distinto, lo mismo acá en Canadá y en Latinoamérica. Pero decir que son todos racistas no es correcto. Hay violadores en Latinoamérica, ¿eso quiere decir que es un continente de violadores? Hay gente estafadora en Latinoamérica, ¿vamos a decir que todo el continente son todos estafadores? Eso es incorrecto, así que cuidado con las generalidades, porque es una manera muy incorrecta de expresarse. Pero bueno, nosotros vemos en todo este escándalo gente agarrando piedras y lanzándolas contra la fuerza pública. Hemos visto manifestaciones en Latinoamérica acerca de la ideología de género, y cuando salen las mujeres, las supuestas feministas militantes, a protestar y agarran piedras y artefactos y lanzan proyectiles contra generalmente el cordón policial y cosas por el estilo. Ahora, cuidado con esto, porque las piedras pueden ser letales, No nos olvidemos que, por ejemplo, en la Biblia tenemos a David que mató a un hombre de casi 3 metros de alto de un piedrazo en la frente. Así que la gente que tira piedra no lo hace para hacer un pequeño daño. La gente que tira piedra a alguien es para lastimarlo, volarle la cabeza. Así que atenti con esto. Bueno, en este incidente, curiosamente, termina con los fariseos procurando reventar a Jesucristo a pedradas. Y eso es una cosa tremenda. Querían matar a Jesús, lo querían asesinar a pedradas. Hoy, si la gente pudiera tener la oportunidad, en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, volvería a hacer exactamente lo mismo con Jesús que trataron de hacer los escribas y fariseos. Y alguien me puede decir, no, pero eso es una barbaridad. ¿Cómo van a actuar en una forma tan brutal? Bueno, pero si lo estamos viendo todo el tiempo por televisión, no entiendo qué es lo que nos puede alarmar pensar una cosa así. Si Jesús hoy se presentara en la sociedad contemporánea a decir las cosas que decía en aquella inauguración de la década del 30, en el primer siglo del cristianismo, lo hubiesen arrestado o lo hubiesen asesinado en la calle, lo hubiesen linchado. Todo el drama que tenemos acá delante, en realidad, ¿no es cierto? Eso del verso 59 que dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, tiene su contexto. Y todo esto arranca recién en el capítulo, por lo menos en el capítulo 7, en el verso en el verso 28, donde dice que Jesús en la primera parte, en el inicio, Juan es el que relata estas cosas, dice, Jesús entonces enseñaba en el templo. Dice, enseñando en el templo, alzó la voz. Así que ahí lo que tenemos entonces es a Jesús simplemente enseñando, predicando no, pero enseñando, porque a veces predicaba a las multitudes, pero ahora está enseñando, está dando cátedra, está enseñando las escrituras al pueblo en el templo. Y bueno, uno se pregunta, pero a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que se llegó de un Jesús enseñando a la gente en el templo a el punto que
está un grupo de los líderes religiosos de ese templo listo para matarlo a pedradas al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucedió acá? Bueno, vamos a tratar de desglosar todo este drama para que entendamos bien lo que pasa. Jesús entonces dice que estaba enseñando en el templo, nos dice ahí otra vez, capítulo 7, verso 28, y esta actividad de Jesús despertó en los líderes el resentimiento. Esta gente ya venía descompuesta con Jesús. Y entonces nos dice en el versículo 30 que empezaron a intentar prenderlo, meterlo preso. Dice, procuraban prenderle. Claro, cuando nosotros miramos en los versos 28 y 29, que no los voy a analizar, usted después léalo por favor, para el video y mire lo que el Señor enseñaba. Cuando nosotros miramos lo que Jesús enseñaba en los versos 28 y 29, no estaba diciendo absolutamente nada que sea ofensivo a esta casta de religiosos en Jerusalén. No estaba hablando de cosas personales acerca de esta gente, no estaba haciendo ninguna denuncia de esta gente, no estaba predicando cosas políticas, o estaba tratando de levantar a las masas, ¿no es cierto?, para, en fin, levantar o iniciar una revolución. Jesucristo estaba sencillamente enseñando al pueblo las cosas de Dios. Sin embargo, en el verso 31, Juan nos dice que a pesar de la hostilidad de la gente, mejor dicho, de los líderes religiosos, había un sector de toda esa audiencia que comenzaron a prestar atención a Jesucristo y empezaron a moverse o a alinearse con él. Había un sector que no, pero entonces dicen muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace esta persona. Así que muchos de la multitud comenzaron a creer en las enseñanzas de Jesús. Es decir, mucha de la gente de esa sociedad comenzaron ahora a ser educados. Era gente que antes estaban sumidos en penumbras. Eran personas que no estaban siendo enseñados correctamente. Gente que estaba hundida en la ignorancia. La educación lo que hace es abrir los ojos del ignorante. Y muchas veces lo que sucede es que estos sectores que controlan la sociedad prefieren la ignorancia del pueblo para poder controlarnos, para poder manejarlos, y se convierte el pueblo en una especie de clientela. Es un poco lo que sucede con las políticas de nuestro continente latinoamericano. Hoy encontramos que hay ciertos movimientos ideológicos que prefieren, en lugar de educar al pueblo, incluso en los organismos de educación estatal, grandes universidades, colegios, en lugar de educar a la gente, lo que se procura es usar estas aulas para adoctrinar a la gente. Y cuidado, una cosa es educar y otra cosa es adoctrinar. Y esa es una de las grandes tragedias o maldiciones que tenemos en nuestro continente, que se han apoderado un grupo de personas, de pensadores, que lo que tratan ahora es de usar las aulas de educación para lavarle el cerebro a las personas en lugar de abrirles la mente y poder cuestionar y poder entonces tomar decisiones propias. Lo mismo pasa con la iglesia. Hoy la iglesia, cualquiera que se levante a cuestionar las cosas, las barbaridades que se enseñan, cae víctima de la persecución, de los insultos y un montón de cosas, como vamos a mirar ahora. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no quieren perder su clientela. Y eso es lo que sucedía con los escribas y los fariseos. Ellos tenían a la gente agarrada y no la querían perder. Así que entonces empezó esta gente a abrir los ojos. Cuando escuchaban a Jesús, se preguntaban, pero este señor, a ver, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale semejante enseñanza? No tiene comparación con lo que nos enseñaron los escribas y fariseos. Y entonces empezaron a moverse, a abandonar todo lo que es el clero de aquel entonces y a moverse hacia la persona del Señor Jesucristo. En el verso 32 se nos informa que los fariseos, en el verso 32, en la segunda parte,
dice que los principales sacerdotes, miren qué interesante, ¿no? Le van a extender una orden de captura. Mandan a que el Señor Jesucristo sea arrestado y lo metan preso. Dice, los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Acá hay algo que llama poderosamente la atención, ¿no es cierto? Porque dice que los sacerdotes y los fariseos extendieron la orden de captura. ¿Por qué esto es peculiar? Bueno, porque resulta que los sacerdotes y los fariseos formaban dos gremios religiosos y que tenían influencia política muy fuerte, porque, ojo, que esta gente en realidad estaba haciendo política en la nación. Es cierto que era el sector religioso de la nación, pero en lo que es el pueblo judío, ellos hacían con la religión política. Y la religión puede ser muy política. Y en este caso, entonces, esta gente tenía el control de las masas. Así que los saduceos y los fariseos, en cuestiones espirituales y en cuanto a política se refiere, estaban en las antípodas de las ideas. Uno estaba acá y el otro de la otra punta. Y claro, cuando se reunían en concilio y discutían los asuntos de religión y de cómo administrar la política en la nación, nunca estaban de acuerdo, siempre se tenían una bronca tremenda. Los fariseos y los escribas odiaban, pero con toda pasión, a los romanos. Los saduceos estaban alineados con los romanos, a tal punto que los sacerdotes, o sumos sacerdotes, mejor dicho, de la nación, eran escogidos por los romanos, no por el pueblo judío. Y eso, el sector, digamos, teológico de la nación, o el magisterio, esto no lo podían tolerar. Entonces, no tenían ningún tipo de acuerdos entre ellos, pero en este caso específico llama poderosamente la atención que estos dos partidos enemigos o polarizados ahora son amigos y se ponen de acuerdo para poder entonces extender esta orden de captura. ¿Qué cosa, no? Porque a menudo los enemigos se unen para poder perseguir la misma causa con injusticia. Otra vez, volviendo al caso de Latinoamérica, los políticos nuestros que dicen que son los que están preocupados, son la voz del pueblo y están preocupados por el pueblo, son nuestros padres, los padres de la sociedad, los padres del Estado. Y muchas veces, siendo que algunos están inclinados hacia una izquierda y otros hacia la derecha, no se pueden ni ver. Y sin embargo, cuando se trata de los intereses propios de los políticos, se ponen todos de acuerdo para perseguir a aquellas personas que solamente se agarran de la verdad. Y cada persona que se levanta a apuntar los errores de ambos bandos, esa es la persona que es victimizada, es perseguida, es maltratada, humillada y muchas veces encarcelados, y en algunos lugares del mundo inclusive se les quita la vida. En el verso 45, los alguaciles dice que primero recibieron la orden de captura, ¿no?, de Jesús, y vuelven, pero vuelven sin Jesús. Es interesante esto, ¿no? Eso lo vemos en el verso 46, dice que volvieron sin Jesucristo. ¿Qué pasó acá? Y bueno, no sé, pero uno puede especular un poco. Iban con las órdenes, sin duda que había en esta policía del templo alguna persona que era, digamos, el capitán, vamos a ponerle algún título, alguna persona que tenía la autoridad del grupo de personas. Se habrán metido entre las multitudes que escuchaban a Jesús, se abrieron paso para ir a capturar a Jesús mientras enseñaba en el templo, y llegó el momento que algo los paró. Y de repente empezaron a escuchar a Jesús. Y sabemos eso porque dice que cuando vuelven respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La única razón del por qué respondieron a los escribas y fariseos de esa manera es porque se detuvieron a escuchar, antes de arrestarlo, lo que este hombre enseñaba, y quedaron agarrados. Así como mucha gente de la multitud quedaban seducidos por la enseñanza de Jesús, también le llamó la atención la enseñanza a estos hombres. Y entonces, de repente empezaron a cuestionar las cosas que les habían dicho los fariseos. Empezaron a ver algo, un ángulo de la situación que no habían tenido en cuenta. Así que entonces
nos dice en ese versículo que estos señores volvieron sin haber cumplido las órdenes que le habían dado. Vuelvo a repetir, dice allí, vinieron los alguaciles a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no les habéis traído a Jesús? Los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, ante esta respuesta, esto es algo sorprendente, la respuesta de los alguaciles, uno pensaría, bueno, a ver, estos señores se sentarían con los alguaciles a explicarles o a tener algún tipo de diálogo para comparar lo que escucharon o lo que enseñaba Jesús y lo que enseñaban estas personas. Pero no, acá no hay diálogo que valga. Nos dice que el paso seguido fue empezar a atacar a estas personas, es decir, a los alguaciles. Echaron mano de un método que para mí es pobrísimo y es empezar a humillar, a insultar, a rebajar a los alguaciles. Ahora fíjense qué interesante, porque primero era Jesús la víctima de los escribas, los fariseos, los saduceos, los alguaciles inclusive, pero ahora pasan ellos a ser pasan a ser víctimas o victimizados por el clero, son maltratados, y esto es una ironía tremenda, pienso yo. En los versos 47 al 52 comienzan a degradar a los alguaciles tratándoles de ser gente sin educación, gente que bruta, gente que no tenía la capacidad de razonar, y porque eran unos brutos ignorantes, por eso entonces escuchaban a Jesús y les lavaba el cerebro. Así que están diciendo, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Qué cosa tremenda, ¿no? Porque ese es un método muy común para acallar a la verdad. Es una de las primeras, podríamos decir, de las primeras piedras que agarran acá estos individuos y que agarra la gente, hoy día inclusive, para comenzar a agredir a aquel que no se alinea con sus ideas. Si nosotros hoy no estamos de acuerdo con las agendas ideológicas que se promueven en la sociedad, inmediatamente, en lugar de sentarse a dialogar y tratar de convencerme de una manera intelectual, mediante la conversación, el intercambio de ideas, no, el plan es destruir a la persona, rebajarlo. Si yo no estoy de acuerdo con las nuevas agendas, estas ideologías de género, la razón es porque soy un ignorante. Si yo no estoy de acuerdo con el matrimonio de homosexuales, no hay ningún razonamiento que valga la pena. Es la única razón de por qué hacemos eso es porque somos unos ignorantes. Si creemos en la Biblia, no es porque hemos descubierto la verdad, simplemente porque somos una partida de ignorantes. Si nosotros no nos alineamos con alguna banda política o de izquierda, de centro, de derecha, es sencillamente porque somos unos ignorantes. Y esa es siempre el eslogan, que usted es una persona bruta, ignorante, que no ha sido educada. Eso es lo que vemos en este caso. Alguaciles, brutos, ignorantes, por eso es que fueron seducidos por el Señor. Bueno, a eso se le llama hoy censura mediante intimidación. Y eso es lo que están haciendo estas personas. Están censurando a los alguaciles mediante intimidación. Nicodemo abre la boca. En este grupo dice que Nicodemo da su parecer, su opinión, ¿no es cierto?, como miembro del Sanedrín. Y resulta que como él da una opinión que en un sentido va en contra de esta actitud, impulsiva de los religiosos, se le tiran encima. ¿Para qué abrió la boca este hombre, no es cierto? Él dijo que les insta a que tengan un poquito de prudencia y que traten el asunto según la ley. Porque esto que están haciendo es al margen de la ley. Pero Nicodemo está diciendo, paren un poquito, ¿por qué no pensamos bien este asunto? Bueno, ¿para qué se le ocurrió abrir la boca? Enseguida terminaron por ahora insultar, por maltratar, por rebajar también a este hombre. Tal es así que si nos vamos al verso 52 le dice, ¿eres tú también Galileo? Dice, ve a estudiar, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que estamos hablando de uno de los teólogos. Nicodemo era un fariseo, un hombre que había estudiado toda su vida. Y estos agarran y le dicen, pero escúchame, pedazo de bruto, no lees las escrituras, ¿por qué no vas y estudias un poco?
Así que, fíjense qué interesante. En lugar de escuchar la opinión de Nicodemo y preguntarle, a ver, Nicodemo, ¿cuál es tu opinión, tu parecer en esto? No, señor, le caen encima igual que con el caso de los alguaciles. Así que terminan insultando a este hombre por el hecho de no ser precipitado como lo había sido el resto de la gente. Así que un hombre de alta educación, fíjense ustedes, ahora es considerado un bruto y un ignorante igual que los demás. Esto es patoterismo. Esta actitud no es la acción de gente educada, de gente intelectual. Por ahí tenían un montón de información en la cabeza, pero estaban actuando de una manera incivilizada. Esto acá es la acción de matones, prepotentes, de patoteros dentro de la sociedad y dentro de la iglesia o de la religión misma. Y déjenme decirles que el mundo y la sociedad hoy está llena de ese tipo de gente, no solamente en los tiempos de Jesús, pero hoy lo estamos viviendo. Cuando el fanatismo y el emocionalismo se apodera de la gente o de cierto sector de la sociedad, da por resultado la tiranía, da por resultado la agresión o las agresiones más severas. En última instancia termina con la esclavización de los pueblos, la esclavización de las mentes. Ya no estamos hablando de personas que piensan diferente, sino que lo que se está haciendo es persiguiendo a las personas y obligándose a la persona a pensar y aceptar lo que a alguien se le antoja. Bueno, eso es un tema bastante serio que inclusive hoy estamos encarando en nuestras sociedades. Y acá fíjense ustedes que no se salva nadie, caen todos. En esta actitud cae todo el mundo. Fíjense, a ver, se la agarraron primero con Jesús, simplemente enseñando en el templo, le caen encima. No se salva tampoco la gente que escuchaba a Jesús. Vuelvo a repetir, él enseñaba, cierto sector de la gente eran, en fin, convencidos por su enseñanza y caían encima de ellos. No se salvan ni siquiera los galileos, porque dicen los galileos, esa gente, esa gentuza, esa gente que no sabe nada, son todos malditos. No se salvan los alguaciles, y ni siquiera se salva el sector académico, los líderes de la nación. Todo el mundo que no se alinee con esta tiranía de las ideas de los fariseos y los saduceos y todo el sector religioso estaba sonado. En el capítulo 8, verso 1, como para seguir adelante, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Lo mismo dice en el verso 12, otra vez Jesús les habló, ¿no? Y lo mismo que dijo en el capítulo 7, verso 28 al principio, Jesús entonces enseñando en el templo. Así que lo que nos muestra Juan es, toda esta escena es Jesús en el templo enseñando y la gente viniendo para poder, en fin, sentarse alrededor de Jesús y escuchar sus enseñanzas. En el verso 31 del capítulo 8 vamos moviéndonos, ¿no es cierto?, de cómo se están desarrollando las circunstancias acá. Dice entonces que Jesús les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que Jesús en el templo, una de las cosas que enseñaba es: si ustedes perseveran en lo que estoy enseñando, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque cuidado, a ver, seguir a Jesucristo por la curiosidad de ver qué es lo que enseña es una cosa. Pero seguir las enseñanzas del Jesús que enseña, eso es ser un discípulo. Hay mucha gente hoy que quiere, por curiosidad, quieren leer una Biblia, a veces quieren leer un libro de teología. Hay personas que por curiosidad nada más van a un servicio para escuchar a ver qué tiene que decir el charlatán que se para adelante. ¿Quién es ese hombre que está hablando? A ver qué es lo que enseña. Entonces vamos por curiosidad para sentarnos a escuchar el mensaje. En este caso la cámara se está filmando esto. Mucha gente a lo mejor escucharon hablar de ese señor de Toronto y bueno, yo voy a escuchar a ver qué tiene que decir eso. Bueno, pero eso no me hace a mí un discípulo de Cristo. Puede escuchar muchos mensajes. Me puede escuchar todos los domingos o toda la semana. Se puede escuchar todos los mensajes que hemos bajado en el canal. Pero eso no lo hace un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que guarda las enseñanzas de Jesús, no del que está hablando adelante.
En este caso entonces, Jesús les está diciendo, el que permanece en mi palabra, ese es el discípulo de Cristo. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá tenemos un mensaje o una declaración muy importante en ese mensaje de Jesús en el templo. Algo que lleva a considerar en un sentido la condición espiritual de cada persona. Vuelvo a repetir, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Noten cómo Jesús está dando por sentado entonces que estas personas que lo escuchaban, incluso los alguaciles, los fariseos, los saduceos, no eran libres. Que solamente el captar su enseñanza es lo que los va a hacer libres. Así que acá en esas palabras tenemos una severa acusación contra las enseñanzas desvirtuadas, incorrectas de los fariseos de la nación, que en lugar de darles libertad mediante lo que enseñaban, habían esclavizado a la gente a un sistema rígido que nada tenía que ver con la salud espiritual de la nación. En el verso 33, los líderes, cuando escuchan esto a Jesús, saltan como leche hervida, y entonces en una forma agresiva a Jesús le responden amparándose, miren qué cosa más tremenda, ¿no?, en la relación o el vínculo que ellos tenían históricamente con Abraham, el padre de la nación. Le dicen a Jesús, linaje de Abraham somos. Y en paz, dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos entendieron perfectamente a dónde apuntaba Jesús cuando dijo seréis libres. Ellos consideraron que Jesús estaba indicando, por ende, que si no escuchaban a él, seguían siendo esclavos. Así que ellos agarraron bien la onda hacia dónde apuntaba Jesús. Pero qué interesante, ellos dicen, ¿nosotros esclavos? No, señor, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, pero por lo pronto esto que dicen es totalmente falso. Porque hagamos un poquito de memoria. Por lo pronto, en ese mismo momento que ellos están pronunciando esas palabras a Jesús, estaban siendo súbditos del Imperio Romano. Había una bronca tremenda en la nación porque Roma había sometido a Israel. Y así que acá lo que tenemos es una esclavitud política. Los saduceos eran amigos de los romanos, pero los fariseos no los podían ver ni en figurita, no querían saber nada con esta gente. Y este sentimiento ya en la época de Jesucristo había gestado un resentimiento tan profundo que empezaron a levantarse ciertos partidos subterráneos que eventualmente terminó en una revolución, en una revuelta en Jerusalén que tuvo que ser sofocada por las armas. Y Roma en el año 70 lo que hizo es que devastó la sociedad, terminó inclusive quemando la ciudad y el templo. Así que esto no es cosa liviana lo que tenemos acá. Entonces esta gente, por lo pronto le dicen a Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie, cuando en realidad en ese momento eran súbditos de Roma. Así que por un lado entonces tenemos que políticamente esclavizados, pero por el otro lado también fueron históricamente esclavizados. Porque, a ver, no nos olvidemos que ellos fueron esclavos de Egipto por 400 años. Y que fue Dios el que los liberó de ese estado de esclavitud. De lo contrario, hubiesen continuado siendo esclavos de los egipcios. Y fue justamente después que Dios los liberó que les entregó esa preciada ley que ellos tanto defendían y clamaban. Así que tenemos que habían sido políticamente esclavizados, fueron históricamente esclavizados y, por supuesto, fueron esclavos espiritualmente hablando. Jesús le aclara que ellos eran todos esclavos del pecado. En el versículo 34 les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que entonces, ¿qué interesa que ellos sean descendientes de Abraham? Ellos decían, nosotros descendemos de Abraham. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué importa que ellos hayan descendido, qué sé yo, de un palo, de Moisés,
o se crean que descendieron, qué sé yo, ¿no es cierto?, de cualquier campeón de la historia. ¿Qué interesa eso? ¿Qué interesa que nosotros hayamos descendido de Simón Bolívar? O que nosotros somos el pueblo de San Martín, de O'Higgins, o que somos seguidores de Winston Churchill, o que somos, qué sé yo, seguidores de Jay Adams en Estados Unidos, o si quieren más próximo, de la familia Kennedy. ¿Qué interesa eso? ¿Qué interesa que estas personas desciendan de Abraham? ¿Acaso impidió que, por ser descendientes de Adán, no hayan sido esclavos en Egipto? ¿Acaso influenció de alguna manera o les ayudó para que no caigan o sean subyugados por los romanos? ¿Acaso prevenía que sean esclavos del pecado por ser descendientes de Abraham? ¿Pero qué tiene que ver todo eso? Era un argumento que no tenía fundamento, no tenía peso. Cuando Jesús dice ahí, todo aquel, ¿no?, en el versículo 34, cuando dice todo aquel, se refiere no solamente a los líderes de la religión judía, sino que se refiere a todas las personas. Y eso nos incluye a todos nosotros los que estamos ahora leyendo este texto bíblico y lo estamos analizando. Todos nacemos esclavos del pecado. Somos esclavos. Cuando Jesús dice ahí, de cierto os digo, es una frase que ya creo que lo dije en otra oportunidad, no la utilizamos en nuestro idioma. Pero lo que quiere decir esa repetición es, les estoy diciendo la pura verdad. Les estoy diciendo algo que es verdadero. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, que el que hace pecado es un esclavo. Cuando muchas veces se habla del tema tan controversial del albedrío humano, que déjenme decirles, a veces, yo no sé, pero no seamos tontos cuando se discute acerca de este tema. Hay personas que dicen que los que abogan por el no del libre albedrío, que estamos promoviendo una especie de mecanicismo, ¿no es cierto?, un determinismo absoluto, somos una especie de títeres. No, pero nosotros cuando hablamos acerca del albedrío, no estamos hablando de que no tenemos voluntad. No estamos diciendo que usted no es libre de escoger a dónde va a ir de vacaciones. O si se va a poner un traje azul o se va a poner un traje blanco, o qué tipo de zapatos se va a poner la señora. Si quiere una taza de café o se quiere tomar un mate amargo. Si quiere comerse un asado o se quiere comer unas empanadas. No tiene nada que ver eso. Usted tiene albedrío para escoger esas cosas. Cuando estamos hablando de que el hombre carece de libre albedrío, estamos hablando en materia espiritual. No es libre. La Biblia dice, Jesús dice acá, que todos somos esclavos del pecado. Y el esclavo hace la voluntad de su Señor, la voluntad de su amo, de aquel que lo ha comprado. O sea que el esclavo no decide por sí mismo, es otro el que decide por él. Obedece las órdenes de aquel que lo ha subyugado. Así que el albedrío, desde el punto de vista espiritual, no es libre. La Biblia no lo presenta de esa manera. Nosotros hacemos la voluntad, el esclavo hace la voluntad de aquel que lo ha esclavizado. A ver, ¿qué esclavo quiere ser un esclavo? Ninguno. Hay que estar loco de la cabeza para querer ser un esclavo. Así que todo esclavo procura su libertad, pero no puede porque inmediatamente le parten la vara en la espalda. Ahora la pregunta es, ¿el esclavo es esclavo porque peca o peca porque es un esclavo? Bueno, si optamos por la idea del libre albedrío en lo espiritual, entonces me hago esclavo porque escojo ser esclavo. Pero otra vez, la Biblia nos dice que nosotros pecamos, y la razón del por qué pecamos es porque soy un esclavo del pecado. El pecado se enseñorea de nosotros. El pecado es mi maestro. El pecado es mi señor, mi dueño. No puedo hacer otra cosa porque mi voluntad está totalmente subyugada, está completamente esclavizada, pertenece a un dueño que me da las órdenes y yo tengo que indefectiblemente obedecerlas sin titubear. Y entonces, si alguien no nos libra de esa condición, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso Jesús dice ahí en el versículo 36,
Así que si el Hijo, no los fariseos, los saduceos, Roma, cualquier poderío militar, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tomen nota que dice verdaderamente, no simplemente libres. Y la razón es porque nosotros tenemos un concepto distinto de la libertad al que plantea Jesucristo. La libertad de Jesucristo es una libertad espiritual, absoluta. Nosotros hoy podemos ser libres aquí en el mundo, en las sociedades democráticas, pero somos esclavos del pecado. Vivimos en una sociedad democrática donde tenemos ciertos derechos y libertades para movernos en la sociedad, pero seguimos pecando. Vivimos a lo mejor que en algunos lugares donde existen tiranías estrictas, pero sin embargo seguimos sirviendo al pecado. Así que Jesús está diciendo, si no es por Él, no experimentamos la libertad verdadera, no esa ilusión de que somos libres. Así que Jesús les deja claro este asunto, que todos estos están bajo esclavitud. Claro, esto generó otra vez mayor irritación en los líderes religiosos de la nación. En el verso 39 le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham. Le dicen a este hombre, nuestro padre es Abraham. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo que hacemos con eso? Nuestro padre es Abraham. ¿Y qué? ¿Y acaso porque ustedes descienden de Abraham, acaso cambia eso la condición de pecado? Porque yo estoy afiliado a Abraham, no hay pecado en mi vida. Esto es absurdo lo que le están diciendo. Tratan de sacarse el muerto de encima diciendo a Jesús, ¿cómo te atreves a hacernos semejante declaración de que o acusación de que somos esclavos? ¿No sabes que somos hijos de Abraham? Que Abraham es nuestro padre. ¿Y qué tiene que ver eso? El hecho de que ellos desciendan de Abraham no borra en absoluto la realidad incuestionable de que ellos son personas nacidas en pecado. Y noten que interesante, porque él ya reconoció en algunos versos anteriores la realidad de la descendencia de Abraham. Él no está poniéndose en contra de esta creencia, que es una realidad indiscutible. Verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham. Pero Jesús dice, ok, fenómeno, son descendientes de Abraham, pero la realidad hoy es que procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así que, ¿qué tiene que ver que seamos descendientes de Abraham? Si yo le quiero sacar la cabeza a este hombre porque no se alinea conmigo, lo quieren matar a pedradas, lo querían meter preso, no querían que hable a la gente en el templo. ¿Qué tiene que ver que desciendan de Abraham? Así que, por lo pronto, noten qué interesante, porque Jesús entonces le está diciendo, los versos 39, verso 39 en la segunda parte y verso 40, les dice, si fueseis hijos, y atenti con esto, porque en el verso 37 dijo, descienden, yo sé que son descendientes de Abraham, pero ahora les va a decir, y esto es muy importante, porque no está diciendo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, él dijo, ustedes descienden de Abraham, tomen nota de eso que ahora voy a volver, pero dice entonces, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, los hijos hacen lo que hacen los padres. Entonces dice, si ustedes realmente fueron los hijos de Abraham, hubiesen obedecido a Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora resulta que procuráis matarme, a mí, hombre que he hablado la verdad. A ver, pero si estoy diciendo lo cierto, ¿por qué me quieren matar? Tendrían que darme la mano y decir muchísimas gracias, muy bien, lo felicitamos. Y no, lo quieren matar. Así que si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no procedió, y no hubiese procedido si hubiese estado vivo tampoco de esa manera. Jesús acá les habla de una doble identidad en cuanto a Abraham se refiere. Está la identidad genealógica, la identidad nacional. Es cierto, sí, desde el punto de vista de la descendencia, bárbaro, la nación desciende de Abraham. Jesús no niega eso. Pero en el aspecto espiritual, Abraham se entregó a la voluntad de Dios, ustedes no. Así que acá no se pone en discusión la descendencia de ustedes.
Acá lo que se está discutiendo es la actitud o la acción de ustedes en este momento. Así que en este sentido, aunque se ve que desde el punto de vista nacional sí son descendientes, nadie puede negar eso, de Abraham, sin embargo, en lo espiritual, dice en el versículo 41, la primera parte, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y tomen nota de eso, las obras de vuestro Padre. Acá Jesús con esta declaración comienza a asfaltar o a preparar el terreno para lanzar su veredicto, su acusación acerca de la identidad de estos llamados líderes religiosos de la nación que decían ser descendientes directos de Abraham. Ellos entonces le responden en el versículo 41, y ojo con la respuesta de ellos, dice, entonces le dijeron, nosotros, los que decían que son hijos de Abraham, dice, nosotros, noten cómo cambia el cuadro, no dicen, somos hijos de Abraham, ya lo dijeron, pero ahora dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Acá están tratando de torpedear los sentimientos de Jesús, porque se conocía que María había tenido a Jesús y Jesús no era el hijo de José. Y entonces quedó ese asunto de qué pasó con María. José, nosotros cuando leemos los evangelios, nos dice que en un sentido trató de escaparse para que no se sospeche de que María había fornicado y por eso había tenido un hijo ilegítimo. Y entonces José, para que no quede desprestigiada María, hizo toda una tramoya allí. Y después Dios lo puso en orden, ¿no? Y le dijo, yo estoy metido en esto. Pero en un principio este hombre, porque amaba a María, trató de ver si se escapaba de noche y entonces toda la culpa, la acusación, este tipo la embarazó a la chica y se escapó, la dejó tirada. Y de esa manera, de alguna forma, proteger a María. Bueno, quedó entonces ese asunto dando vuelta. Y lo que están diciendo aquí es, tú naciste, eres un hijo de fornicación. Nosotros tenemos un padre, ¿tú cuántos tienes? El tipo que se acostó con María, más José, que fue el que vivió después con María. ¿Cuántos padres tienes? Entonces acá lo vemos en la bajeza de estos hombres. Porque están diciendo que él es un hijo ilegítimo. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. ¿Tú de quién eres? ¿De dónde vienes tú? De una prostituta. Tú eres el producto de la fornicación. ¿Con qué derecho nos vienes a hablar? Esto es descender, es un golpe bajo, un acto miserable, bochornoso de estas personas que ahora atacan al Señor Jesucristo acusando la moralidad de su madre y por ende la legitimidad del Señor. En el verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, como ustedes dicen, entonces ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. En otras palabras, los está corrigiendo. No, yo no salí, lo que ustedes están diciendo no es así. Yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Acá está apelando al hecho de que Él vino por obra de Dios, el Espíritu Santo, a este mundo. Y entonces, en el verso 44, en la primera parte, Jesús va a tirar la bomba atómica. Otra vez, después de haber hablado de que son descendientes de Abraham, ellos decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, y después de esta bajeza de estos hombres, Jesús entonces ahí les lanza la bomba. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre. ¡Ah, fenómeno! Y entonces termina el Señor, de vuestro padre el diablo. ¿Qué cosa? A mí me hubiese gustado tener mi cámara fotográfica y filmar o sacarle la foto a la cara, la expresión de estos señores cuando escucharon eso. Ustedes sí son hijos, pero hijos de vuestro padre el diablo. Y entonces en el verso 47 les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Prestemos atención a la dinámica de cómo el Señor va preparando su enseñanza. Los versos, ahora ver, vamos para atrás un poquito. En el verso 31 y 32 dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes
no son de Dios. ¿Cómo que no? Hace un rato le dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Bueno, Jesús dice, no, ustedes no son de Dios. ¿Por qué la gente no escucha la palabra de Dios hoy? ¿Por qué a través de la historia hubo gente en el mundo que no escuchó la palabra de Dios? Y la respuesta está ahí. Uno, porque son esclavos del pecado. Y por lo tanto sus voluntades tienen que obedecer las órdenes del pecado en su vida. Y número dos, porque son hijos del diablo. Los hijos heredan las características genéticas de los padres. No hay vuelta que darle. Nosotros, los hombres, a través de la historia, cuando abrimos un manual de historia y miramos la saga del hombre a través de esta historia, ¿qué encontramos? Que la historia es un manto de sangre. Nosotros matamos, nosotros robamos, nosotros mentimos, nosotros despreciamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llevamos la genética espiritual de nuestro padre, el diablo, que fue homicida y mentiroso desde el mismo principio y odia a Dios con todo su ser. Y como tal, entonces, él, el padre de los caídos, él prohíbe e impide que sus hijos escuchen la palabra de Dios que les otorga liberación. Entonces, un Dios es un Dios el que nos está hablando, que quiere entonces adoptarnos como hijos suyos. Nos quiere sacar de ese padre tiránico, terrible, que lo único que busca es salirse con la suya. Y nos quiere liberar de esa tiranía terrible para otorgarnos verdadera libertad y de hacernos sus propios hijos. Y ahora tener la genética de ese Dios. Por eso nos sella con el Espíritu Santo, para que empecemos el Espíritu producir fruto en nuestra vida, que le lleva gloria a nuestro Padre. Ante esta acusación tan severa, los líderes entonces optaron otra vez por el típico método que hemos estado observando y al cual estaban habituados, que eran los insultos, el rebajar, el patoterismo, estos matones espirituales, lo mismo que hicieron con los alguaciles anteriormente. Ahora le dicen en el versículo 48 que respondieron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Miren ustedes, le dicen que es un samaritano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no tiene ninguna relación con los judíos. Segundo, que está totalmente enajenado de la ley. Y tercero, trastornado por el demonio, o sea que está fuera de sí, es un loco que no sabe de lo que habla. Ellos quieren esclavizar a Jesús a sus ideas. Lo quieren forzar bajo presión. Y si no se somete por las buenas, pues vamos a optar por la agresión para ver si podemos someterlos por las malas. Eso es lo que vemos en el proceder de estos señores. Y noten que hacen todas estas acusaciones a Jesús sin presentar ninguna evidencia, porque acá no vemos a alguien que de todo este equipo de gente que diga, acá están los papeles, esta es la verdad. A ver cómo te defiendes de esto. Nadie presentó una sola evidencia para acusar a Jesucristo legalmente de estas cosas que le están diciendo. Y la razón es porque Jesús no se esclaviza a sí mismo a la tiranía religiosa de estos hombres. Y entonces Jesús los expone por lo que son. En el verso 49 dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Ustedes dicen que yo tengo demonio. Yo no tengo demonios, yo estoy honrando a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Y entonces Jesús, en este punto crucial, se prepara para lanzar la última y más potente bomba contra estos señores. En el verso 56 les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Y ojo, cuando él dice allí, Abraham, vuestro padre, primero dijo, yo sé que ustedes descienden de Abraham, pero fueron ellos los que dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Claro, ustedes son hijos de Abraham, pero me quieren cortar la cabeza, me quieren matar. Y entonces ahora, sarcásticamente les dice, bueno, Abraham, vuestro padre, es decir, ese que ustedes dicen que es vuestro padre, no hubiese procedido jamás de esa manera. Dice, él se gozó de que había de ver mi día. Acá es un poco difícil determinar a qué se refiere eso, pero básicamente podemos asegurarnos por lo que dice Jesús, que de alguna manera Abraham sabía que iba a venir
esa simiente que se le había prometido y que iba a venir a predicar la buena noticia, que iba a traer la liberación, la salvación, un mensaje de amor, de esperanza, el camino abierto de regreso a Dios que hemos perdido por causa de nuestro pecado. Se cerraron los portones del cielo para que nosotros podamos venir a la presencia de Dios. Y los que cerramos los portones fuimos nosotros. Entonces Dios ahora nos abre un camino nuevo en Cristo Jesús. De alguna manera Abraham vio estas cosas y Jesús les está diciendo: ese que ustedes dicen que es el padre de ustedes, se gozó al verme, se gozó al saber que iba a venir a ofrecer la salvación. Bueno, los judíos no tuvieron la capacidad, ni tuvieron tampoco la intención de entender estas palabras. Lo que pretendían ser estos doctores, estos que eran los que sabían, porque ellos decían: ustedes son unos brutos, no saben lo que dicen, gente sin educación, pedazos de tarugos. Ellos no, ellos eran la gente educada, la élite de la nación, los espirituales. Bueno, estos que eran doctos, más que los demás, no podían entender, no tenían, la miopía era tremenda, no podían ver lo que tenían delante de sus ojos. Abraham, que ya había vivido siglos atrás y había muerto, pudo ver esta hora. Y ellos que lo tenían ahí adelante de ellos, lo escuchaban, veían la gracia de Dios revelándose a través de Jesús y no lo podían ver. Y nosotros somos tan ciegos, tan miopes como esa gente, que no podemos ver la gracia de Dios a través de Jesucristo todavía hoy en el siglo XXI. Y entonces Jesús hace una de las declaraciones más reveladoras e impactantes de toda la Biblia. En el verso 58 les dice: de cierto os digo. En otras palabras, les estoy diciendo una gran verdad. Y les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y saben una cosa, acá tenemos que parar y pensar bien en esto que dice Jesús, porque acá hay dos afirmaciones extraordinarias que hace el Señor Jesucristo de sí mismo. Esto es abrirnos verdades teológicas profundas y trascendentes. Número uno, la preexistencia de Cristo. Cuando Jesús dice: antes que fuera, yo soy. Noten ustedes cómo el Señor trasciende el tiempo. Y esto es lo que llegó a entender Juan, que es el que escribe estas cosas, después que Jesús dijo estas palabras. Tal es así que cuando Juan inicia este evangelio, si ustedes se van al capítulo 1, verso 1, cuando este hombre decidió escribir el evangelio, comenzó el evangelio hablándonos de la preexistencia de Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio ya estaba ese verbo, antes de todas las cosas. Así como encontramos en la Biblia que comienza dando por sentado que Dios es el todo, que es el principio de la creación, que Él es el autor de todas las cosas. Juan nos dice que Jesucristo era con ese Dios y era Dios antes que todas las cosas fuesen. El Cristo preexistente. Cuidado, a veces tenemos la tendencia de mirar Juan 1.1 cronológicamente antes que el capítulo 8, verso 58. Pero no es así. Lo que está diciendo Jesús acá es antes de que Juan escribiese el Evangelio. Juan lo que está haciendo es relatando lo que escuchó decir a Jesús. Así que Juan 1.1 viene después de esto que está diciendo Jesús acá en esta conversación con los fariseos. Así que número 1, su preexistencia. Y número 2, su divinidad. Jesús es Dios. No sino Dios. Noten que Jesús no dice: antes que Abraham fuese, yo fui. No, está diciendo: yo soy, adjudicándose la misma declaración que vimos la semana pasada, cuando Dios se manifestó a Moisés en aquella teofanía, en la zarza, en el desierto, en el capítulo 3 del del libro de Éxodo, y le dijo: yo soy el que soy. Jesús entonces le está apropiándose de esa declaración. Y noten qué interesante, porque en este último punto, Jesucristo no está simplemente diciendo que Él estuvo simplemente con Dios, sino que Él es Dios. No se está igualando, sino que se está haciendo a sí mismo el Dios Todopoderoso.
En este último punto, esto que dice Jesús lo hizo estallar a los líderes religiosos. Acá se desbordaron completamente. Ellos podían discutir, pero en este punto central ya estos hombres no se aguantaron más. Y entonces entienden perfectamente que aquí hay una blasfemia de la forma en que ellos lo entienden. Porque otra vez, insisto, no solamente Jesús ahora se está igualando a Dios. Es decir, yo soy igual que Dios, sino que Él está declarando que Él es el mismo Dios que libró al pueblo de la esclavitud en las tierras de Egipto. La historia que estos hombres bien conocían, porque fue esa saga la que precipitó luego la entrega de la ley, a la cual ellos estaban diciendo que guardaban en estas horas. Así que Jesús se hacía Dios, y es por eso que estos hombres ahora se llenan de ira y están dispuestos entonces a matar a este Señor. Así que esto fue demasiado. Esta fue la gota que rebasó el vaso, y entonces dice en el verso 59 que tomaron piedras para arrojárselas. Y Jesús, en cambio, dice que se salió de en medio de ellos. Se escondió. Noten que la frase, por cierto, se escondió acá, en realidad en el griego está en voz pasiva. Fue escondido, sería la traducción más precisa. Y la razón del por qué esto es muy importante, cuando lo vemos en voz pasiva, es porque su padre, no el diablo, los fariseos decían, este es hijo del demonio, y él dijo, otra vez él dijo, no, yo soy el hijo de Dios, de mi padre. Entonces su padre, que no era el diablo, sino el Dios Todopoderoso, protegió a su hijo, así como Dios protegió a la nación de Israel por medio de Moisés. Dios protege a los suyos por medio de la persona del Señor Jesucristo, y Dios mismo se encarga de proteger a su Hijo, que era nuestro Salvador, aquel que nos venía a rescatar de la esclavitud del pecado. Cuando leemos allí, se fue, no solamente se fue de allí, de la presencia de estos lobos rapaces, sino que se fue para dirigirse con toda convicción al camino de la vía dolorosa, el camino de la cruz, el camino hacia la cruz, para dar su vida por cada uno de nosotros. Estos hombres, amparados en la ley, haciendo alarde de esa ley, ahora están a punto de quebrantar esa ley mediante un acto de asesinato premeditado, pues que ya hemos visto en el contexto que ya le tenían ganas hace rato al Señor Jesucristo. Se dan cuenta, y buscaban una excusa para llevar a cabo esta macabra obra. Ellos predicaban la ley. Ellos forzaban a todos a someterse a la ley. Ellos se jactaban de la ley, pero vivían sus vidas al margen de la ley. Podían hacer lo que ellos estimaban necesario, y entonces estaban dispuestos a cualquier cosa. Bueno, el Dios encarnado vino a este mundo para darnos libertad. Y libertad, dice el Señor, verdadera. Y la razón es porque hoy somos todos esclavos, aunque no queramos admitirlo, como estos fanáticos que vemos en esta historia. Somos esclavos. Y el Señor Jesucristo es quien, como hizo ayer en sus enseñanzas en el templo, y desafiando la institución recalcitrante, nos ofrece a nosotros hoy la liberación completa. Tienes una de dos opciones. O tomas una piedra, o te haces un discípulo del Señor Jesucristo. No puedes hacer las dos cosas. ¿Verdad o piedras? Padre Celestial, te damos muchas gracias. Y Señor, gracias por habernos dado la libertad en Cristo. Y te rogamos, Señor, que muevas el corazón de personas que no te conocen. Y que por favor, como escuchaban las masas a Jesús en sus enseñanzas, rompe las cadenas que los atan a la esclavitud del pecado. Ayúdales, por favor. Y a nosotros ahora, ayúdanos a seguir siendo tus discípulos. Ayúdanos a que tiremos las piedras al suelo y que más bien agarremos y abracemos con firmeza la verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.